para que puedas Ah, es salga que mayor. depende de usted. La verdad, como es irrelevante, mientras peor sea la variable, mejor para usted. Así que Eh, depende de usted. Si le quiere aplicar logaritmo o no. Pues que por ahora no importa, ¿no? Es que es irrelevante. no, no, yo me refiero a la que sí faltaría añadir, digamos. Ah, el gasto de gobierno, por ejemplo. Ajá, sí. Es así. La que sí podría mejorar su modelo, es así, obligatoriamente tiene que ser el logaritmo. Pero la irrelevante no. La irrelevante es cualquier cosa. Está bien, Lisa, gracias. No, usted gracias pues, por la aclaración, Andrea.
Licen, una preguntita. Sí, hola, perdón, se me volvió loco mi mouse. Dime. No entendí muy bien. Hay que hacer una regresión con una variable que no sea buena para el modelo, pero hay que hacer una que con una variable que sí sea buena, o solo sacando una variable cualquiera, digamos. A ver, en teoría estamos probando lo que es la inclusión y la omisión de regresores. O sea, omites una que es buena y luego incluyes una que es mala, ¿no ves? Eso. Y luego, para ver si es que tu modelo Cop-Douglas funciona o no funciona, aplicamos el comando que les mostré ayer, ¿no? Para ver si es que realmente en post-estimation la regresión Cop-Douglas es coherente. Si no fuera coherente, buscas alguna que tú creas que es coherente. O sea, son varios pasos que tienes que hacer. Pero por ahora, por lo menos, haz omisión de relevante, o sea, de una variable buena, y luego la inclusión de una irrelevante. Es lo básico que tienes que hacer para esa actividad. Ah, ya entendí. Gracias, Licen. No de qué, pero por lo menos, chicos, ya saben, por lo menos completen la primera actividad. Inclusión de irrelevante y luego la omisión de una que sí es relevante. Y luego ya vemos si es que se puede o no resolver el modelo Cobb-Douglas con algunas otras variables adicionales. ¿Ya? Eso, gracias.
de la producción Q, del capital K y de la fuerza laboral L. Pero les dije que a veces el modelo no funciona según la teoría. Por ejemplo, acá, al aplicar el test de Watt, vemos que K más L debería salir 1. Y evidentemente hay una probabilidad de 0 de que estos dos sumen 1. En otras palabras, no he encontrado la Cobb-Douglas. Eso no significa que mi modelo esté mal, ¿ya? O sea, eso es algo que ustedes tienen que saber diferenciar muy bien a partir de ahora. Si tú elegiste bien las variables, si tú subiste bien tu base de datos al Stata, por ejemplo, y si tienes un marco teórico de referencia, como en este caso la Cobb-Douglas, y corriste el modelo, pero aún así no te ha salido nada coherente, no te preocupes. El modelo está bien, tu estimación está bien, tu análisis econométrico está bien. Lo que está mal es que nuestro país simplemente no se adecua a la Cobb-Douglas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que tenemos que hacer es irnos a Post-Estimation, ¿no? Entonces aquí Statistics, dentro de Stata, Statistics, te vas a la parte inferior donde dice Post-Estimación y buscas, ¿te acuerdas? Buscas esto, que es la especificación, diagnóstico del modelo, y hay que buscar algo llamado variables omitidas. Es el test de Ramsey. Entonces vamos a cargar el test de Ramsey, lo ejecutamos y voilà, ahí va. Después de haber corrido la Cobb-Douglas, que esta es la ecuación principal de la Cobb-Douglas, nos hemos puesto a analizar si realmente teníamos o no teníamos razón de que esto fuera una Cobb-Douglas. El test de Watt me dice que no lo es, porque no supera el nivel de confianza. Y cuando nosotros analizamos el test de Reset, o también llamado Ramsey, o sea, ambos son los nombres con los cuales se los conoce, Ramsey Reset, nos damos cuenta que el modelo tiene variables omitidas. Recuerda, la hipótesis nula dice que el modelo no tiene variables omitidas. Según esta hipótesis, el modelo está bien especificado, no le falta nada, pero el valor P es menor que 5%. Y tú tienes que recordar que siempre que el valor P sea menor que el 5%, entonces rechazas la hipótesis nula. Y en este caso, la probabilidad de que esto esté correcto es 0. Por lo tanto, no está correcto, ¿no? Eso nos dice a nosotros que la Cobb-Douglas, por lo menos para el caso boliviano, le faltan variables. O sea, hay variables que no las hemos incluido y que deberíamos incluirlas para intentar resolver el modelo. Bueno, una variable que por lo menos en el caso boliviano ha funcionado para intentar resolver el caso de la Cobb-Douglas es básicamente la siguiente, que la tengo por aquí, es esta variable. La variable llamada gobierno, o sea, el gasto gubernamental. ¿Ya? A ver, la mostramos acá en realidad. Para que veas cómo está la variable gobierno, vamos a buscar la variable gobierno. Creo que se llama gasto de gobierno. Ah, bueno, ahí aparece, ¿no? Gasto de consumo final del gobierno. Y seguimos buscando. Bueno, esta es la que justamente tenía ya pegada en la otra hoja. El gasto de consumo final del gobierno en dólares a precios constantes del 2010. Bueno, voy a seleccionar los 30 últimos datos. Y a veces esta variable ha ayudado a corregir la Cobb-Douglas. Y enseguida te explico por qué. Ahí está, ya la he copiado. Y aquí al lado de X2, ¿verdad? La voy a pegar. Y este es el gobierno, ¿verdad? Y bueno, esta variable de llamada gobierno la vamos a subir al Stata. Le podemos copiar y nos vamos al Stata. Aquí en Stata le podemos pegar la variable. Ok. Bueno, hay que convertirla a logaritmos, ¿no? Entonces, generas la variable g, la cual es igual al logaritmo de la variable gobierno. Porque es el nombre con el cual lo hemos conocido. Aquí está gobierno. Aplicas Enter y listo. Ya tienes el logaritmo de gobierno, que se llama simple y llanamente la variable g. Entonces,
Vamos a correr ahora el modelo que tiene Q, tiene K y tiene L, y además tiene la variable G, que es el gasto de gobierno. En algunas ocasiones sirve esto para algunos países, y la hipótesis es que para Bolivia puede servir. ¿Por qué motivo? Porque nuestro país tiene una alta dependencia del gasto gubernamental. En los últimos 10, 15 años, nuestro país ha tenido tanto gasto gubernamental que realmente gran parte de la economía se debe a este gasto gubernamental. Creo que les comenté, y si no, les comento justamente ahora, que básicamente el mayor empleador de nuestro país es básicamente el gobierno, ¿no? O sea, así de grande es el gobierno en nuestro país. Le gana inclusive a la empresa privada en número de empleados y demás. Veamos qué pasa. Ok, bueno, fíjate lo que está sucediendo. El aporte del capital privado solo es el 9%. Y el aporte del capital gubernamental es del 60%. O sea, realmente hay un gran aporte al respecto. Aquí sí podemos probar, ¿será que la inversión privada y la inversión pública más el trabajo suman 1? Y fíjate, hacemos el test y el capital privado, claro, más el capital gubernamental, más la mano de obra. ¿Será que suman 1? Enter. Ah, lastimosamente no. Lastimosamente no. Ahora, ¿qué pasa si quitamos el capital privado? Hacemos un test donde el capital gubernamental más la fuerza laboral sumen 1. Y eso sí funciona. O sea, en Bolivia, por lo menos, la Cobb Douglas no depende mucho del capital privado, de la formación bruta de capital privado. Se debe, o por lo menos aquí parece deberse, más al capital gubernamental. Porque si quitamos el capital privado y le introducimos el capital gubernamental, la prueba nos dice que sí, esto sí parece ser una función adecuada que explica la Cobb Douglas. Ahora hagamos la prueba, quitémosle la variable k y hagamos la regresión sin k, solamente L y G, nada más. Esta es la producción Q, la fuerza laboral L y en este caso la inversión pública G. Lo ejecutamos y bueno, evidentemente supera un poquito la unidad, pero no parece ser tan complicado el modelo. Bueno, veamos los estadísticos de rigor. El valor F es 0, o sea que está muy bien. El R cuadrado ajustado es alto, 99,69, es sumamente alto. Aceleratura 98,84, entonces hemos mejorado. Veamos si otra vez suma, ¿no? G y L a 1. Entonces aplicamos el test de que G más L sean iguales a 1. Quizás no, ¿no? Veamos. No y no. O sea, necesitamos una variable más. Es más, mira, fíjate, aplicamos stat of the test, que es la post-estimation de Ramsey, y me dice que faltan variables. Entonces no era solamente quitarle el capital y quedarme con la variable gobierno. No, no está bien. Así que esa mi estrategia no me funcionó. ¿Qué tengo que hacer? Volver a incluir el capital. Bueno, he incluido otra vez el capital. Aplico el start of the test, el test de Ramsey, ¿verdad? Y bueno, casi me dice que sigo necesitando más variables. Porque mi Cobb Douglas, a pesar de que le he introducido el capital gubernamental junto con el capital privado, todavía no es un buen modelo que explique adecuadamente a la variación total de las variables. Fíjate que no depende de D cuadrado, ¿no? O sea, ya no depende de D cuadrado. Hasta antes de esta clase, podíamos depender de D cuadrado, es decir, que si D cuadrado es alto, el modelo se ajusta bien. Pero ahora, con el test de Ramsey, vemos que no es suficiente el valor y que más bien, o sea, de D cuadrado, no es suficiente el D cuadrado, que tenemos que probar el comando OVTest, que es el test de variables omitidas, y darnos cuenta que aquí todavía estamos omitiendo alguna variable. Y aquí sí se me complica, ¿no? O sea, ¿qué variable más podríamos incluir?
Pensando en voz alta, vamos a ver si es que las exportaciones podrían ayudar a la especificación del modelo. ¿Ya? Podría ser, no sé, vamos a tantear, porque ahorita estamos investigando cómo resolver nuestro modelo. Y bueno, me toca buscar exportaciones acá. Ponemos exportaciones. Wow. Precios actuales. No me sirve precios actuales, tienen que ser precios del 2010. Tiempos, días, TICs, exportaciones, índice de volumen de exportaciones, impuestos, alimentos actuales, balance de pagos, precios actuales. Y bueno, uno tiene que sufrir buscando los datos. Saben que así nomás es, lastimosamente. Y en algún momento llegaremos a exportaciones en dólares a precios del 2010. Ahí está. Exportación de bienes y servicios. Esta voy a seleccionar. Y quizás estoy apostando que esta puede ser mi solución. Ojalá. Veamos. 30 datos son, ¿no? Entonces voy a seleccionar 30 datos. Estoy jugando, chicos. Bueno, no es jugar, ¿no? Estoy intentando resolver el modelo Cobb-Douglas. Aumentándole algunas variables. Y está export. Y bueno, esperando que esas variables me den un resultado adecuado. Me estoy basando en la teoría macroeconómica de la demanda agregada para tratar de resolver el problema. No sé si lo voy a resolver, la verdad, pero haremos el intento. Me voy a Data Editor y voy a pegar la variable export. Ahí están las exportaciones y vamos a volverlos en logaritmos, ¿no? Generar X, se va a llamar, bueno, yo tengo X de exportaciones y que es igual al logaritmo de las export. Vamos a llamar export, ok, export está bien. Bien, entonces, fíjate, tengo una nueva variable que quizás ayude a explicar cómo funciona mi Cobb-Douglas. Tengo Q, tengo L, tengo G, tengo K, y ahora le voy a añadir X. ¿No? Porque, recuerda, el test de Ramsey me dice que me faltan variables. Entonces estoy añadiendo una variable más para ver si es que me ayuda. El F es significativo, el R cuadrado es alto, todos los coeficientes son significativos, así que está muy bien. Y veamos el stat of the test. Ok, por lo menos es mayor que el 5%. ¿Eso cómo lo interpreto? Bueno, un poco complicado interpretar, pero hagamos la prueba. Me está diciendo que por lo menos, incluyendo la variable exportaciones, ahora sí podríamos decir que la función de producción se ajusta mejor, que tiene muchas variables de interés que explican a la evolución de la variable Q. Y veamos si hay una Cobb-Douglas aquí. La Cobb-Douglas tendría que ser otra vez estas tres, ¿no? La fuerza laboral, el gasto de gobierno y el gasto privado. Creo que tengo por acá esa. Ahí está, ¿no? El capital privado, el capital gubernamental y la fuerza laboral, ¿será que es igual a 1? Y sí, sí es. Con un 50% de probabilidad, que es mayor que el 5%. Ahora mi modelo parece estar mejor presentado, ¿no? Es más presentable. Y evidentemente supera los dos tests que por ahora estamos revisando. El test de variables omitidas y el test de Walker. Y eso es lo que me sale, claro. Pero ahora, ¿cómo llegas a esta conclusión? Pues, de alguna manera, chicos, cuando a ustedes les toque hacer esto, tienes que revisar bastante bien tu marco teórico o tus teorías básicas, ¿no? Y tienes que entender que la Cobb-Douglas o cualquier modelo que tú vayas a correr siempre tiene unas variables de interés. ¿Por qué yo he añadido la variable G? Es que yo sé que Bolivia tiene un gran componente que determina mucho la economía, que es el gasto gubernamental. Esa fue mi razón fundamental de por qué he introducido la variable G. Y además, ¿por qué Bolivia tiene tanto dinero? ¿O por qué Bolivia ha tenido tanto dinero para gastar tanto en el gasto gubernamental? Y es que hemos exportado mucha materia prima.
ya sea por ejemplo, en gas natural, así como también en minerales. Por lo tanto, para mí, una variable que explica bastante bien a la producción de nuestro país es justamente la variable exportaciones. Podría buscar quizás exportaciones de hidrocarburos, ¿no? E hilar un poquito más fino. Pero claro, eso implicaría un poco más tiempo y hacer las cosas con un poquito más de calma. Pero ahorita el tiempo es lo que no tenemos. Esa es la razón por la cual he introducido estas dos variables. Lo que quiero que nunca tengas en tu cabeza es poner variables por ponerlas, porque eso sería como poner variables irrelevantes, ¿te das cuenta? No, no estoy poniendo variables irrelevantes. El gasto gubernamental no es irrelevante desde mi punto de vista, porque Bolivia depende mucho del gasto gubernamental y las exportaciones tampoco son irrelevantes desde mi punto de vista, porque Bolivia ha dependido mucho, muchísimo de la exportación de minerales, de la exportación de commodities, ¿no? Que es el nombre típico con el cual se lo conoce. Y bueno, este podría ser de alguna manera mi, mi trabajo final del curso. ¿No? Si es que te pidiera, haz una regresión que cumpla con los criterios, pues podría ser que esta, para mí por lo menos, sería mi propuesta, ¿no? De cómo corro un modelo y justifico incluyéndole variables que para mí no son irrelevantes, sino que más bien son bastante relevantes. Y me está respaldando ¿qué? El OB test y el test de Wald. ¿Ya? Bueno, hasta ahí llegamos entonces con estimaciones. Bien, chicos, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Preguntas, Dicen, dudas? yo Dígame. tenía una duda. No sé si puede mandar el código de la variable que usó para G, para el gasto del gobierno. Busca gasto de gobierno. ¿Te das cuenta que he buscado gasto de gobierno? Es que ya ya la he perdido. Me he puesto a buscar exportaciones. Entonces, es lo mismo que busque yo o que busques tú. Si me pedías hace rato, te lo mandaba ese momento. ¿Ah? Ya está bien, listo. Sí, es que en serio, ya la perdí. No sé dónde está. Habría que buscarlo. Pero haz lo que hice yo, ponle buscar gasto de gobierno y te va a salir. Bien, ¿qué otra pregunta tienen, chicos? Licenciado, yo tengo una pregunta. Dígame. Justamente estas variables de G, que es el gasto del gobierno y exportación, son, de alguna manera están relacionadas con el PIB, ¿verdad? Entonces, estas son como variables relevantes. Es lo que les dije, ¿no? Para mí, por lo menos, parecen ser variables relevantes por la historia que conozco de Bolivia. Pero si tú eliges las mismas variables, digamos, para Chile, puede ser que para Chile no sean relevantes, ¿no? Entonces, no es una receta que se aplique a cualquier país. Es más un ejercicio que se aplica país por país. Y ahí tienen que tener ustedes mucho cuidado. Cuando ustedes intenten corregir algún país, o sea, la estimación de un modelo para un país, no siempre se basen en lo que han hecho para otros países, porque cada país es único, ¿no? Es muy diferente. Pues tendrías que conocer algo del país o del sector económico con el cual estás trabajando. Así que no es una receta que se aplica a todos. Depende de cuánto tú conozcas del objeto de estudio, que en mi caso es Bolivia, pero también podría ser el sector minero de Perú, por ejemplo, ¿no? Pero depende mucho de cuánto tú conozcas de aquello que estás queriendo medir. ¿Me entiendes, Alejandro? Sí, 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 se me entiende. Ok. Gracias. No, ¿de qué? Bien. Listo. Homer, dime, Yo tengo una duda. dime, Eh, claro. Al momento de que usted escogió la variable gobierno, creo que, si no me equivoco, ha tomado valores, pero no creo que no tomó los valores, o sea, en las fechas exactas, si no me equivoco. O sea, De hecho, sí. solamente, o sí ha hecho. Es que no me fijé bien. No, sí, Porque sí, usted he dijo, tomado en cuenta las es últimas. que, es que Ujú. escuché 30 valores, así. Yo dije, si tenía relevancia eso, ¿no? No, sí me he fijado. O sea, tu duda está bien tu duda, pero te digo que sí, me tomé la molestia antes de la clase de revisar bien qué valores son. Entonces, todos coinciden en los años. Ya le dije, no está bien, esa era mi duda. No te preocupes. No, sí tienen que coincidir, ¿no? Porque si no, sería irrelevante. Si, por ejemplo,
usaría datos de los años 60 o 70, ahí sí sería completamente irrelevante, pero estaba todo fríamente calculado, no te preocupes. Bien, ¿qué otra pregunta tiene? Licenciado, una preguntita. Sí. Ujú. En este caso de los años, ¿nos podemos saltar un año para tener mayor cantidad de datos? ¿O eso creemos eso? No, no, otra vez, por favor, no te escuché muy bien, ahí tienes eco. Perdón, en el mismo caso de las fechas, Ujú. algunas fechas no tienen datos, otras sí. Por ejemplo, digamos, Ah, ya. eh, Datos erróneos 2000, tienes. o sea, por ejemplo, de 2008 no hay, pero de 2009 sí hay. Ajá. En el espacio, ¿puedo saltarme fechas No, para tener mayor cantidad o no? no puedes saltarte. Tienes dos opciones. O trabajas con fechas así en blanco, con puntitos, ¿verdad? O Ujú. buscas una proxy para rellenar esa información. Acuérdate lo que hicimos la clase anterior. Las proxy Sí. es la única solución. No te puedes saltar. O lo trabajas así en blanco y por lo tanto tu modelo es menos eficiente que el original, o completas con variables proxy. Acuérdate, estás con el problema llamado datos erróneos. Así que esa es la respuesta, ¿eh? Ya, licenciado. ¿No? ¿De qué? Ok, chicos, entonces, aquí en realidad lo importante es esto, ¿no? De que te des cuenta que podemos usar esos comandos de regresión. Podemos usar el comando de OVTests, que es el test de variables omitidas, y el test de WALT. Pero al final de cuentas, quien decide si el modelo va o no va, eres tú. Porque tú eres quien está defendiendo y quien va a defender el modelo. Porque tú lo entiendes, tú lo comprendes, tú sabes cómo funciona. Y por eso es que yo, por ejemplo, este modelo, así como lo ves, excepto por exportaciones, claro que recién lo añadí ahora, pero todas las demás variables normalmente son las que usamos para explicar la Cobb-Douglas de nuestro país. Porque en Bolivia, sí, la inversión pública y la privada son muy relevantes, pero las dos. En otros países, la privada es más importante. Y en otros países también, claro, digamos, Rusia, Cuba, qué sé yo, la inversión pública es más importante que la privada. Todo depende del país en el cual tú estés. Bien, ahora vámonos a la pizarra. Voy a sacar la pantalla completa y me quedo con esa pizarra. Bien, hagamos un breve repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y ese repaso es con lo que cerramos la clase del día de hoy, chicos. Vamos si estamos grabando esto. Estamos grabando. Entonces, les pido tómenme atención en los siguientes minutos. Bueno, ¿de qué va a tratar tu segundo parcial? Bueno, lo primero que tienes que tomar en cuenta es esto, ¿no? De que estamos ahora arrancando con algo llamado el modelo multivariado. La diferencia entre el modelo multivariado y el modelo simple es el número de regresores, donde los regresores son básicamente las variables X. La única diferencia es esa. Ahora que tú tienes un modelo multivariado, entonces ya sabes que la matriz de regresores tiene básicamente la siguiente composición. La primera columna es una columna de puros números 1, lo cual garantiza que tú puedes calcular la constante del modelo, beta 0, por ejemplo, la constante. Y luego de la primera columna de números 1, todo lo demás son las variables x1, x2, x3, etcétera, hasta la késima variable. Todo depende del modelo que tú tengas. Como tienes hipotéticamente k regresores, entonces tiene k elementos. Beta siempre se presenta como un vector. Y es más, cuando tú utilizas stata, te aparece como vector, ¿no? El resultado es un vector, al final de cuentas. Y la idea básicamente es que ahora el modelo multivariado, si lo estudiamos aplicando álgebra matricial, funciona tal y como si fuera un modelo simple, donde el estimador x transpuesta x a la menos 1 y x transpuesta y se aplica a la perfección. Este modelo multivariado, chicos, entonces, mantiene las propiedades del modelo simple, me refiero, es insesgado y es eficiente, y además hemos incluido un nuevo tipo de escenario de análisis, la teoría asintótica. Y vía la teoría asintótica hemos demostrado que el modelo multivariado no solamente es insesgado y eficiente, sino que también es consistente. Ahora, ¿qué significa la consistencia?
Para comprender este concepto de consistencia, recuerda tus clases de estadística. En estadística tú iniciabas el análisis en una muestra y la terminabas proyectándola a la población. Y eso se llamaba para ti inferencia estadística. Pues algo similar está pasando aquí. Cuando tú tienes los valores muestrales, beta es un valor muestral, por la propiedad de consistencia, estás logrando los valores poblacionales. Entonces, a medida que crece el tamaño de muestra, tu valor muestral se parece cada vez más al valor poblacional. No es otra cosa que decirte que estamos hablando de inferencia estadística. Solo que claro, aquí con un poquito de matemática diferente de lo que tuviste en tu curso previo de estadística. Luego te he mostrado que, bueno, evidentemente aquí están las propiedades y lo que me queda, ¿no? Es que el prim de beta es beta. O sea, realmente mi modelo lineal con beta es insesgado, eficiente y además es consistente. Después de mostrarte esas propiedades, que son las tres principales que tiene cualquier estimador, hemos visto la distribución. Entonces aquí está la distribución de beta. Y te he mostrado dos tipos de distribución. La primera es la distribución común y corriente de beta, que te dije, beta se distribuye como normal y punto. No hay dónde perderse. Pero la otra distribución es un poquito más compleja y se llama la distribución asintótica. Pero para que tú puedas comprender cómo funciona la distribución asintótica, nos hemos basado en algo llamado la transformación estable, la cual forma parte de la teoría asintótica y además tiene mucho que ver con el teorema central del límite. Entonces, esta transformación estable es la que me permite, vía algunos algoritmos matemáticos aplicados, demostrar que evidentemente la distribución de beta a nivel asintótico es algo conocido y lo tenemos básicamente aquí. La distribución de beta es una normal cuya esperanza matemática es beta y cuya varianza es esta, ¿no? Sigma cuadrado sobre n por q a la menos 1. Al final de cuentas, más allá de la derivación algebraica, lo que me interesa que tú captes es que si tienes a un estimador muy potente. El estimador beta de mínimos cuadrados ordinarios es muy relevante porque se aplica muy bien en muestra y también sirve muy bien para hacer aproximaciones poblacionales, ¿no? Y por eso te he presentado todas estas demostraciones. Después de haber identificado estas demostraciones, te he presentado los problemas de especificación. Entonces aquí están justamente los problemas de especificación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué habría que estudiar los problemas de especificación? Y bueno, la respuesta es bastante simple. Cuando tú hagas una regresión, así como la que hemos hecho en la última hora, esta regresión como la Cobb-Douglas, la vas a realizar con el Stata y el Stata lo va a correr. Pero, ¿cómo sabes que está bien? ¿Cómo te das cuenta que eso que te arroja el Stata como resultado es algo coherente, es algo que econométricamente está bien? La cosa es que no lo sabes. Porque recuerda, te he mostrado tantas regresiones y todas son diferentes, ¿no? ¿Y cómo sabes cuál está bien? ¿Cómo sabes cuál está mal? Así a simple vista nadie sabe que, bueno, muy pocos saben que la cosa está bien o la cosa está mal. Me refiero a la cosa, a la regresión. Y es por eso que tú tienes que entender que hay problemas de especificación atribuibles al modelo lineal, pero que no son evidentes a simple vista. Uno de esos se llama el problema de la colinealidad. Bueno, esta colinealidad, recuerden, la hemos estudiado desde dos puntos de vista. La llamada colinealidad perfecta, la cual te dije no existe, y luego la denominada colinealidad imperfecta o aproximada, la cual obviamente sí existe. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Y de qué te tienes que preocupar con esto llamado problema de colinealidad? Pues no te preocupes de la colinealidad perfecta. Recuerda, esta no existe. Y como no existe, no hay forma de estudiarla siquiera. Porque jamás en la naturaleza vas a encontrar dos cosas que se parezcan de forma lineal. No existe, no hay. No hay dos personas iguales, no hay dos comportamientos iguales, no hay dos países iguales, no hay dos empresas iguales, no hay nada igual en la naturaleza. Y por lo tanto, en la economía tampoco.
Entonces, si yo ya no me tengo que preocupar de la colinealidad perfecta, entonces, ¿de qué me preocupo? Pues para eso te mostré la siguiente lámina. De lo que tú sí tienes que preocuparte es de la colinealidad aproximada o imperfecta. Esto que está aquí abajo. Porque si bien la perfecta no existe a menos que tú la vayas a crear, es poco probable que haciendo un modelo de regresión común y corriente tengas colinealidad. Es muy poco probable. Es más probable que te saques la lotería antes de que tengas un modelo de regresión que tenga colinealidad. A menos que realmente metas la pata y te equivoques, pero de una manera bastante fuerte. Pero eso cada cuánto pasa, ¿no? O sea, normalmente no sucede. Por lo tanto, no te preocupes de la colinealidad perfecta, de la singularidad de las matrices. Eso no te va a tocar. Pero sí preocúpate de la alta colinealidad. Y aquí es donde justamente hemos trabajado un poco, ¿no? Les dije, lo perfecto no existe. Entonces la correlación, que es el indicador con lo cual vamos a medir si tengo o no tengo el problema de la colinealidad, jamás me va a salir 1. Porque si me sale, sé que yo he cometido el error. Jamás me va a salir -1. Porque si me sale, también te digo, quiere decir que yo he cometido el error. Y menos me va a salir 0. Porque si me saliera 0 esa correlación, igual estoy yo cometiendo algún otro error. Ya, lo perfecto es error mío, así de sencillo. Pero lo imperfecto viene de la naturaleza. Por ejemplo, que la correlación me salga 0,93 o me salga 0,49 o cualquier valor intermedio. Eso es típico de las variables. Cualquier variable tiene algún grado de correlación. Nosotros nos vamos a preocupar siempre que la correlación supere el 50 o el 60%. Ya como no hay un rango específico, tampoco lo tenemos nosotros. Entonces, cuando la correlación sea mayor que el 50 o el 60%, ahí sí tenemos que preocuparnos. Y recuerda lo que te dije, si tus variables X, tus regresores, tienen alta colinealidad, básicamente la solución, casi la única solución que hay es eliminar la variable o las variables. Entonces, fíjate, imagínate que estás trabajando con la Cobb Douglas y tienes el capital y el trabajo y ambas aparecen con alta correlación. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál eliminas? ¿Eliminas K o eliminas L? Difícil decisión, ¿verdad? Porque si eliminas K ya estás cometiendo un error. Y si eliminas L, también estás cometiendo un error. Entonces, ¿qué hacemos? Para eso es que tienes que usar el comando BIF, el cual te dije se llama el factor de inflación de la varianza. Para que tú no tengas que estar decidiendo por cuál variable te vas a eliminarla, mejor le echas la culpa al comando BIF. Y siempre que BIF sea 10 o mayor que 10, entonces es susceptible de que la puedas eliminar. Pero tampoco es pues, directo, ¿no? Si el BIF es 10 o mayor, lo eliminas. Tampoco es una recomendación tan tácita. La recomendación que te he dado, y te la vuelvo a repetir, es que apliques BIF, veas qué variables, porque pueden ser varias, ¿no? ¿Cuáles son las variables, así en plural, que tengan un valor BIF de 10 o más? Y vas eliminando de a poquito, de a uno a uno. Imagínate que tienes 5 regresores y los 5 tienen un BIF mayor que 10. No vas a eliminar los 5, ¿no? O sea, no podrías eliminarlos todos, te quedarías sin modelo. En su lugar, elimina el más grande, el BIF más alto. Luego corres el modelo y aplicas BIF otra vez. Si sigue saliendo muy alto, vuelves a eliminar el BIF más alto y así sucesivamente. Esa es la técnica tradicional para poder trabajar con la colinealidad. Sé que es poco profesional decirte, haz el intento. Es que recuerden, la colinealidad no es un problema, es una característica de los datos. Y como no es un problema, no hay un test y tampoco hay una solución. Lo único que tenemos son pseudo soluciones, como la que te acabo de comentar, ¿no? Aplicar correlaciones, aplicar BIF e ir eliminando uno a uno cada regresor que causa la colinealidad imperfecta. Bien, pero ese no es el único problema al cual tú te puedes enfocar cuando haces regresión lineal. El otro problema se llama datos erróneos.
Ahora, si bien que la colinealidad se debe a que las variables se parecen mucho, los datos erróneos se deben a que a veces tienes observaciones vacías, como lo que nos comentaba hace minutos atrás uno de los colegas, nos decía, ¿qué hago si ciertos datos están vacíos? Pues nada, no puedes hacer mucho, porque para eso es que estamos estudiando los datos erróneos. Cuando tu base de datos tiene datos faltantes, quiere decir que estás en el problema de especificación número 2. Bien, avanzando con ese problema de especificación 2, fíjate, decíamos, ¿y qué hacemos? ¿No? Y les he preguntado, ¿no?, a todos ustedes, ¿qué haces cuando te faltan observaciones? Y lo que me han respondido ustedes, y es más, lo que hemos tratado de responder es, pues lo que hacemos es usar alternativas populares. Yo te dije, las alternativas populares no son econometría, así que mucho ojo. Y evidentemente así es como lo hemos probado. Y bueno, aquí tengo 3 alternativas populares. Usar el promedio, proyectar los datos que son faltantes o repetir los datos en aquellas celdas que estén vacías. Pero si tú aplicas cualquiera de las 3 alternativas populares, sabes muy bien que vas a cometer errores. Por ejemplo, usar el promedio significa para mí que estoy creando sesgo. Así que ese es un problema que no debería pues aparecer. Entonces, cada vez que tú uses el promedio, estás creando un sesgo en la estimación. Luego, ¿qué pasa si tú proyectas los datos? Pues proyectar los datos se llama una prueba inútil. Mejor no lo hagas. ¿Por qué? Porque si tú tienes una base de datos del segmento A y la proyectas al segmento B y luego haces una regresión del A y del B, te sale siempre la misma regresión que solamente de A. O sea, no trabajes a B. Al final de cuentas, A es lo único que te queda. Y por eso esta proyección es una prueba inútil, innecesaria. No la apliques. Es en vano. Entonces, finalmente nos dicen, cuando tengo datos erróneos, quizás aparece la alternativa popular 3, que es repetir los datos. Pero ya sabes, si repites los datos, igual estás creando sesgo. Entonces, sesgo por aquí, sesgo por allá. Las alternativas populares son un dolor de cabeza. Mi recomendación, ¿cuál fue? No las uses. No apliques las alternativas populares. Entonces, si no puedes hacer eso, ¿qué haces? ¿No? Aquí estaba tu tarea, la que habías hecho y la he resuelto. Si tú no puedes usar las alternativas populares cuando tienes datos erróneos, ¿qué haces? La respuesta es, buscas variables proxy. No se olviden, chicos, se los he repetido varias veces y te los repito por última vez. Buscar una variable proxy se debe a tus conocimientos sobre la variable, lo que tú sabes de la variable. No se debe a ningún criterio estadístico, matemático, nada. Es lo que tú comprendas que tiene la variable. En mi caso, por ejemplo, para el PIB, si estoy usando una variable proxy para el PIB, por la teoría macroeconómica, yo sé que el INB es una buena proxy para el PIB. Entonces, la teoría económica es la que me tiene que orientar en dilucidar qué es lo mejor para mi modelo. Entonces, el uso de variables proxy y la selección de variables proxy depende de tus conocimientos. Nadie te va a decir qué hacer, obviamente. Yo no te voy a decir qué hacer porque la idea es que tú generes tu propio razonamiento. Y en los libros tampoco está el qué hacer. Entonces, cada investigador o cada estudiante, en el caso de ustedes, tiene que decidir qué es lo que va a hacer, con cuál variable proxy va a trabajar. Pero si bien las proxies son una alternativa de solución, pues sigue siendo eso, ¿no? Simplemente una alternativa. No son una solución completa. Y la cosa es ¿por qué? Bueno, pues fácil. Te he demostrado acá que usando la variable proxy para Y o la variable proxy para X, podemos reemplazar los datos y solucionar de alguna manera el problema, pero tiene un costo. Y aquí está. Usando la variable proxy para Y, evidentemente demostramos que sigue siendo insesgado. O sea, beta es insesgado. Pero lastimosamente ya no es eficiente. La varianza se vuelve grande, ¿no? Y es lo que habíamos visto en el STAT, en los resultados de STAT. Ahora, si usas la proxy para X, pues la proxy para X tiene similares problemas. Si bien parece ser que es insesgado,
definitivamente no es eficiente. La varianza te sale diferente. Y para variar, o sea, para arruinar un poquito más el problema, cuando usas una proxy para X, es altamente probable que tu modelo se vuelva inconsistente. ¿Por qué? Porque existe relación entre el regresor y el residuo. Aquí te había dicho que tenía que ser cero, ¿no? Aquí te afirmé, te dije, el regresor y el residuo tienen que ser cero. Solamente siendo cero, encontramos que la esperanza de beta vale beta. Pero esta demostración la hemos hecho a continuación. Y ahí está. La demostración me dice que en este caso, la esperanza matemática del regresor y del residuo no es cero. Más bien es un valor negativo que vale sigma cuadrado multiplicado por la pendiente beta, ¿no? Y ese es el problema. Entonces, usar variables proxy es una solución, pero muy de corto plazo. No es una definitiva. Y bueno, volviendo al examen del segundo parcial, sí te voy a mostrar cuál sería una solución definitiva, que por ahora proxy no lo es. Y así llegamos a problemas de especificación 3, lo cual se llama regresores inadecuados. Y bueno, te he presentado esta ecuación, que es justamente la que hemos trabajado el día de hoy. Te dije, hay un marco teórico de referencia y el cual me dice que la función de producción depende de una variable llamada capital y depende de una variable llamada trabajo. Y claro, la variable dependiente es la producción. Pero podemos cometer dos errores. Error número 1, no incluyo una variable relevante. Omito la variable relevante. Error número 2, incluyo variables irrelevantes que no guardan relación con el modelo y que están ahí y las incluí por error, obviamente. Entonces, con esta lógica, hemos creado esta tabla. Y recuerden la tabla qué significa. Lo que está con tiqueo verde es lo que tú siempre tienes que hacer. O sea, los regresores tienen que estar incluidos siempre que sean relevantes. La inclusión de relevantes es lo que tú sí tienes que hacer. Y también la omisión de irrelevantes es algo que tú tienes que hacer. Si en tu modelo tienes puros relevantes incluidos y puros irrelevantes omitidos, quiere decir que has hecho un buen trabajo. Pero la duda es, ¿y qué pasa si me equivoco y omito relevantes? ¿O qué pasa si me equivoco e incluyo irrelevantes? Pues la respuesta a eso viene a continuación. Y decimos, siempre que tú omitas los regresores que son relevantes, tienes sesgo. Aquí está el sesgo. Te lo he mostrado, ¿no? El beta pasaba de 0.27 a 0.66. Ese es el sesgo. Y además las varianzas tienden a ser un poquito más grandes. No hemos discutido mucho la varianza en el ejercicio que hemos hecho hace una hora atrás, pero te das cuenta, si ahora revisas, que la varianza sí termina siendo ligeramente más grande. Y además de la omisión, aparece la inclusión de regresores irrelevantes. Y bueno, ¿qué me sale cuando incluyo irrelevantes? Pues matemáticamente hablando, el modelo original no sufre ningún cambio, sigue siendo el mismo, pero el modelo con la variable extra, esa variable irrelevante, se vuelve cero, o por lo menos tendría que volverse cero, porque no guarda relación con el modelo que estamos estudiando. Y si bien estos dos elementos, lo que está con azul y con verde, son los resultados, podríamos tranquilamente decir como conclusión que incluir irrelevantes no genera algo malo. Y bueno, te dije, el concluir que la inclusión de irrelevantes no es algo malo, se conoce como la conclusión popular errónea y peligrosa. Y te justifiqué con 3 ideas. ¿Por qué? Las ideas son que no puedes argumentar de que la inclusión de irrelevantes está bien porque no nos estamos basando en la teoría económica. Y recuerda, en econometría es obligatorio que te bases en la teoría económica. Tampoco estamos cumpliendo con la idea de que ningún modelo puede falsarse a sí mismo. No puedes decir que tú no eres tú si te pones un sombrero, por ejemplo. Y en ese caso, no puedes decir que la función está mal solo porque le has añadido o le has quitado alguna variable. Entonces, no se puede validar un modelo sobre sí mismo. Y la idea final, la más contundente, dice
que el conjunto de variables tiene probabilidades de ocurrencia. Entonces, las probabilidades de ocurrencia de y y x son muy diferentes a las probabilidades de ocurrencia de y, x1 y x2. Entonces, el conjunto de probabilidades de cada grupo de variables es completamente diferente y no las puedes comparar. Entonces, por estas razones, no está bien incluir irrelevantes, aunque se vuelvan cero. No incluyas irrelevantes. Y ya. Y hasta ahí, chicos, es su examen el día de mañana. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No tienen preguntas? Bueno, entonces los dejo libres. Vayan a descansar un poco. Mañana, bueno, el lunes tenemos nuestro examen. Y bueno, solamente eso. Que tengan buen fin de semana, jóvenes. Me despido. Gracias, Lisen.